no voy a alzar mano, a total yo miro eso y a mí me ayuda. Sí. Eh, en realidad, en la página el video en sí a nosotros no nos permite, o sea, la plataforma no permite subir el video, así grabar un video y subir. Entonces lo que hacemos es abrir una cuenta en YouTube en donde se cargan los videos y se alzan los enlaces en la plataforma, ¿verdad? No, En los, a lo que en, me, a en lo que me voy los, es, profesora, ¿cómo? que estos videos, esto No, que no, yo alcé, voy a explicar nomás algo, Edgar, aguardame un ratito. sí, te escucho, En profesora. realidad, en la cuenta que está a mi nombre, ustedes van a encontrar clases pasadas, porque el año pasado esta asignatura ya dimos con esta situación de la pandemia, entonces ya dimos clases grabadas. El año pasado habíamos incluso hecho por Zoom en la que se permitía grabar así el video en sí, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden mirar también en mi cuenta en YouTube y van a encontrar clases anteriores del año pasado también de las asignaturas y de las bolillas, ¿verdad? Que también van separadas así por clases y por unidades. Entonces, también pueden mirar, a veces uno en una clase se olvida en el que pudo haber dicho en la otra clase, entonces también les puede ayudar, ¿verdad? ¿Está bien? No, que me sale. Sí, profe. No, Bueno. no, Entonces Lina, tenemos tiempo, creo que un compañero me había escrito estos días que su compañero subió ya la tarea, él no pudo subir, que recordarles, ¿verdad? Que la tarea vence el 19, entonces ustedes tienen tiempo hasta Edgar, Profe, tu silencia tu micrófono, micrófono. ahí no, está, no, el mío. sí, sí, el tuyo, ahí está. Entonces, nosotros tenemos tiempo, o sea, ustedes tienen tiempo hasta el miércoles para subir, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso. Lo que pasa es cuando vence el plazo de tiempo, ya no les va a permitir alzar porque el sistema cierra, ¿verdad? Pudieron formar sus grupos, ¿qué tal van con eso? Sí, profe, ya al menos el mío, yo me mantengo con mi mismo grupo de que empezamos la clase día 1 luego. Edith, ¿y son de tu filial mismo tus compañeros? Son de mi misma filial. Eso es lo que sería súper importante si ustedes le reúnen a un compañero que no es de la filial de ustedes, que lo especifiquen ahí en donde dice Edgar, tu micrófono, que Yo lo no estoy especifiquen. tocando, Sí, está yo abierto, no estoy entonces tocando. cerrá nomás, cerrá tu micrófono. Ahí. Pasa que voy a irme hasta la oficina, pues estoy manejando. Y cerrá tu micrófono y ahí está. Bueno, entonces, me olvidé en qué estábamos. Ah, que cuando agregan El tema de los grupos. integrantes, sí, de los grupos. que cuando agregan integrantes de otra filial, lo especifiquen, porque después me cuesta un poquito agregarles, porque cuando yo les voy cargando el acta, la institución a mí me pasa en la lista de alumnos, ¿verdad? Entonces, creo que Lambaré tiene 4 cursos, son 2 turnos y también hay gente que está haciendo notariado, ¿verdad? Lo que hace que a veces se Sí, mezclen como yo. todo y cuesta un poco porque las actas se cargan por filial, entonces por esa razón lo que les había dicho también, que si es posible, ¿verdad? Agreguen gente, que se reúnan gente de su mismo curso, así para que pueda facilitar un poquito más el trabajo. Pero si no encuentran gente igual, formen un grupo, pero vayan especificando en integrante de qué filial es así para que yo les pueda ir cargando también a los demás. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Profe, permiso. sí. Esta tarea uno, ¿ese vamos a entregar ya con nuestro grupo o, todavía, o Ese ya individual entregan en nomás? grupo, Gloria. En realidad vamos a tener 3 tareas nomás, ¿verdad? Ah, Vamos a tener uno de 13 que es parte de sí, la primera parcial. Después tenemos 2 tareas que van a ser ya parte de lo que va a ser nuestro examen final, ¿verdad? Entonces van a ser uno de ya. 13 y 2 de 15. ¿Está bien? Bueno, gracias, profe.
Sí. Creo que el 19 vence esta primera tarea, después vamos a desarrollar algunas unidades más y después vamos a empezar con la tarea 2 y van a tener el mismo tiempo para que tengan tiempo y puedan ir realizando. ¿Está bien? Sí. ¿Tienen alguna duda con relación a la tarea? Creo que es muy facilito, ¿verdad? Súper Profe, sencillo, profe. el pago de una deuda es un Pago de hecho, una ¿verdad? deuda es auto jurídico. Acto, porque es voluntario. Sí, es voluntario. Implica que la persona física tenga esa voluntad y se mueva para que pueda pagar la deuda. Ahí se confunde mucho la gente, porque a mí me escribieron mucho mis compañeros de mi filial y me preguntaban cuál era acto jurídico y hecho jurídico. Sí. Entonces yo le pasé a ellos unos materiales, la clasificación de acto jurídico y hecho jurídico. Creo que ahí comprendieron un poquitito más sobre el Sí. tema de la tarea. Hola, profe, una consulta. Hola, sí. La inscripción de las personas en el registro, ¿ese es acto jurídico? También acto jurídico. Ah, pues, También. Creo que hechos jurídicos hay poquitos. No creo que lleguen ni siquiera a 5. Son poquitos. Creo Tres. que la muerte, Tres no son. me recuerdo qué era también otro. Que Yo son Tres encontré poquitos. son, profe. tres por ahí. Tres. todos Por los ahí nomás son, El, ¿verdad? el derrumbe, Sí. perdón, profe, el derrumbe de una muralla, ese sí es un hecho, ¿verdad? Sí, ¿O me ese sí equivoco? es un hecho jurídico. Ok, Profe, gracias. la inscripción de la defunción de una persona ya es un acto, ¿verdad? Porque ese yo voluntariamente voy a Sí, registrarle. Su sí. muerte lo que es un La hecho. muerte es un hecho. Ya. La muerte es Eso, un hecho, la inscripción ya es un acto. El nacimiento y la inscripción también implican la misma situación. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra unidad. ¿Encontraron el material que les había, creo que esta mañana les subí? Sí, Son cortitas, ¿verdad? sí, profe. Sí, entonces vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Las unidades en realidad son muy breves las unidades que tenemos de hechos y actos, inclusive son menos que las de persona y familia, ¿verdad? Entonces vamos a ir desarrollando pausadamente, sin apuro, porque sí nos da el tiempo de poder desarrollarlo todo. Los repasos los solemos hacerlo fuera de nuestras clases normales, entonces tenemos tiempo suficiente, así para que ustedes puedan ir también, si tienen alguna consulta, vayamos explicando y vayamos avanzando. ¿Está bien? Vamos a utilizar siempre nuestro código, el código civil y el material para ir mirando. Quiero compartir pantalla y me van a decir ustedes si se ve o no el material, porque suele ser un problema. A ver. Así también los que todavía no tienen pueden ir siguiendo. ¿Ven ahí el material? No, profe. Es Ahora Ahí se impresionante. ve, profe. Lo ¿Se veo, ve? profe. Sí, se ve, profe. Qué suerte. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ir leyendo un poco, así para los que no tienen, lo puedan ir viendo desde la pantalla. Iniciamos con la unidad 4, que es donde hoy desarrollamos hasta la 3 la clase pasada y hoy vamos a mirar lo que es la unidad 4. ¿Está bien? Bueno. Tienen a vista ahí, ¿quién nos va a leer la primera parte de lo que son el concepto de lo que es acto jurídico? Te leo, profe. ¿Sí? De los actos jurídicos, generalidades. El principio de la autonomía de la voluntad implica que los sujetos tienen libertad plena para realizar las intenciones de su voluntad. Los actos jurídicos son todos actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Son, pues, acciones u omisiones humanas, voluntarias,
lícitos que tienen un fin jurídico que es la de producir consecuencias jurídicas. ¿Y de dónde sacamos este concepto que acaba de leer la compañera? Tenemos en el artículo 296 de nuestro Código Civil, que es prácticamente lo que dice ahí en el concepto, ¿verdad? Dice, son actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato 5 situaciones. Va a crear, va a modificar, puede transferir, puede conservar o puede extinguir derechos. Las omisiones que revistieren los mismos caracteres están sujetas a las reglas del presente título. Eso es lo que nos dice el artículo 296. Eso es lo que siempre vamos a tener en cuenta. Dentro de lo que son los actos jurídicos, nosotros vamos a ver que los actos jurídicos tienen ciertos elementos, ¿verdad? Algunos son elementos esenciales y otras son, acá un poquito más abajo, vamos a ver, son los elementos accidentales, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que son los elementos esenciales, en el programa ustedes pueden ver que lo estudia de manera, lo va estudiando, ahí está. Ustedes van a ver que en el programa lo va estudiando de manera separada, porque en realidad los elementos de los actos jurídicos tenemos 3 elementos, ¿verdad? Tenemos lo que es el objeto, tenemos las formas y también tenemos los sujetos, que son las partes que intervienen. Entonces, ustedes ven que en el 4 y en el 5 tenemos recién lo que son las formas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir estudiando un poco también ya un poco lo que va a ser la unidad 5, porque ustedes cuando vayamos viendo la unidad 5 van a decir, ya habíamos visto ya la unidad 4, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de elementos, vamos a estar hablando de 3 elementos esenciales que son, o principales, como algunos autores lo llaman, que son específicamente los sujetos, el objeto y la forma específicamente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sujetos, ¿a quién creen ustedes que nos referimos? A las personas. A las personas que intervienen, ¿verdad? Y cuando hablamos de personas, habíamos visto en la asignatura pasada que podemos hablar de personas físicas o de personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, los elementos esenciales dice que son aquellos que hacen relación a la validez en sí de los actos jurídicos, a su misma existencia, que pueden ser generales o comunes, y dentro de eso tenemos ahí en negrita que son los sujetos, el objeto y la forma. Y cuando hablamos de sujetos, hablamos de personas, ya pueden ser físicas o jurídicas. Y cuando hablamos de personas, no podemos evitar también volver a repetir un poco de lo que habíamos visto en la asignatura pasada. Por eso les había dicho que es muy correlativo lo que es persona y familia y lo que es hechos y actos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de personas, necesariamente tenemos que hablar de lo que son las capacidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay personas capaces de hecho y hay personas capaces de derecho? ¿Se recuerdan más o menos de eso? Sí, profe. ¿Qué era la capacidad en sí? Tienen ahí para que puedan leer los sujetos que dicen. Capacidad de hecho consiste en la actitud legal de ejercer uno por sí mismo sus derechos, profesora. Sí. Y el derecho y capacidad de derecho es la actitud legal que tienen todas las personas, ¿verdad? Desde el momento de la concepción. Entonces dice que los sujetos deben tener capacidad para que puedan ser sujetos en un acto jurídico. La falta de capacidad supone la inidoneidad de la persona, ya sea relativa a titular del derecho, que allí se trate, que es la incapacidad de derecho, y ya sea referente al ejercicio en sí cuando hablamos de la capacidad de hecho. ¿Ustedes ven eso ahí en el material, en pantalla? Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces, cuando hablamos de sujetos, vamos a estar refiriéndonos
a personas que intervienen en el acto jurídico. Le voy a aceptar a la compañera. Ahí está. Bueno, entonces cuando hablamos del primer elemento esencial que tenemos dentro de los actos jurídicos, vamos a hablar de los sujetos, que son personas físicas o jurídicas, y cuando hablamos de personas físicas o jurídicas, nos vamos un poco a lo que es el concepto de capacidad, ¿verdad? Entonces, tienen que tener capacidad para que puedan ser sujetos dentro del acto jurídico, y dentro de esa capacidad ya existen lo que son los capaces de hecho y los capaces de derecho. Capaces de derecho somos todos desde la concepción, y la capacidad de hecho es esa capacidad de poder ejercer por sí solo o por sí mismo el derecho que se adquirió desde la concepción. Esa parte, todo claro, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ir un poco hablando ahora del segundo elemento ya, que es el objeto. ¿Ven ahí? Sí, profesora. ¿Qué dice? Es el objeto del acto es el bien material o inmaterial que procuran las partes. Sí. Y después ya viene la forma. Y ahí Por viene la último, forma. Entonces, primero vamos a ver, el objeto de los actos jurídicos siempre es el bien material o inmaterial sobre el cual va a versar ese acto jurídico. Como les había dicho, puede ser la compra-venta, puede ser nacimiento, puede ser muerte, puede ser una nupcia. Entonces, todos esos son objeto de ese acto jurídico. Dependiendo de qué tipo de acto jurídico, también varía el objeto de lo que es lo que va a ser el objeto de ese acto jurídico. Y vamos a ir un poco, cuando hablamos de objeto, espérenme que a veces le agrego a los compañeros, y cuando hablamos un poco del objeto, vamos a ir al artículo 299. ¿Tienen a mano? Leo, ¿Querés que profe. lea? Sí. Sí, profe. La 299. No podrá ser objeto de los actos jurídicos Sí. aquellos que no esté dentro del comercio, B, lo comprendido en una prohibición de ley y los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a la buena costumbre que perjudiquen los derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto, y de igual modo las cláusulas accesorias que, bajo la apariencia de condiciones, contravengan lo dispuesto por el artículo. Entonces, el código ya nos va qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer por medio de un acto jurídico. Ya nos dice en el primer inciso, nos dice que aquello que no esté dentro del comercio, evidentemente no se va a poder celebrar un acto jurídico, por ejemplo, que no esté dentro de lo que es el comercio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Un ejemplo, profesora, ¿cómo sería? No puedes comprar el sol, no puedes comprar la luna. Cosa inverosímil, entonces sería. Sí. ¿Tienen ahí en pantalla esta parte para que podamos ir leyendo? ¿Cuál? Sería objeto de los actos jurídicos. Sí, dice característica que debe reunir los actos jurídicos. Como principio general, todo lo que no esté prohibido podrá ser objeto de los actos jurídicos. Esa parte vamos a leer un poco, perdón. Bueno, no podrá ser objeto de los actos jurídicos aquellos que no esté dentro del comercio, lo comprendido en una prohibición de la ley y los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y la buena costumbre, o que perjudique los derechos del tercero.
En De primer tercero. lugar, de terceros. En primer lugar, el objeto no puede ser imposible. La imposibilidad puede ser física o jurídica. Para que exista imposibilidad física, el hecho debe de ser absolutamente irrealizable. La imposibilidad jurídica guarda relación con prohibiciones de la ley. Bueno, ahí vamos El vamos a quedar en esa primera partecita. Dice que para que pueda ser objeto tiene que ser algo posible, ¿verdad? Entonces, no puede ser imposible. Dentro de esa imposibilidad pueden ser cosas imposibles de manera física o cosas imposibles ya con el campo jurídico, ¿verdad? Si ustedes piensan un poco, por ejemplo, ¿qué es lo que es algo totalmente imposible de manera física por la cual no podemos realizar un acto jurídico? Físico. Yo estaba No poder asociando venderle a tu hijo, por ejemplo, es físico. Que una persona, la trata de blanca, profe. O sea, la trata de Ese es personas. algo prohibido por la ley. Y sí, pero entiendo nomás también por lo que no se puede vender, pues está totalmente Sí, prohibido. totalmente prohibido. Pues, ¿Ustedes creen que yo puedo, por ejemplo, alquilar la casa ajena? Algo que No, no es mío. No, no. Entonces tampoco se puede si yo no tengo un poder que me esté respaldando, ¿verdad? Entonces, algo imposible también, por ejemplo, es, uno de estos días me preguntaron también con relación a los bienes de los padres que siguen vivos, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho de los hijos con relación a los bienes de los papás? Si mientras papá y mamá siguen vivos, los hijos ya tienen algún derecho sobre esos bienes. ¿Y qué creen ustedes así por una cuestión? Porque el derecho es mucho de lógica, así ustedes van a pensar así y lo primero que piensan generalmente es lo que dice la ley, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Si mi papá Que está todavía no vivo, tienen derecho. no. de- Profesora, no, de- No tiene ningún derecho, profe, hasta que ellos por la práctica que fallezcan. no, perdón, por la práctica que yo sé que no tienen ningún derecho en recurrir, o sea, o pedir nada de los bienes que sean de los padres. Ahora bien, yo por una cuestión, digamos, o sea, usted le voy a comentar, los bancos, por ejemplo, no aceptan si existen otros hijos que a uno nomás se le dé sin el consentimiento de los otros. Pero esa es una práctica, no, yo no veo la parte legal de eso. Porque ya conversé con varias personas y me dicen, no, o sea, que el padre o la madre pueden disponer en vida de todo lo que quieran. Pero o sea, en los bancos, como reitero, bancos, entidades financieras y todo lo demás, quieren que los hermanos comparezcan por ahí por un eventual caso que después, ¿cómo se llama? Le reclamen, se reclamen entre sí. en realidad, yo creo que, Lucy, no, de que justo yo tenía anotado nomás, en la clase pasada tuvimos el artículo 697 que nos dice no puede ser objeto de contrato la herencia futura. Y entonces, eso sería derecho en expectativa, pues. yo creo que mucho de la confusión sale un poco de lo que es con relación a lo que son las herencias forzosas cuando ya papá o mamá fallecieron, ¿verdad? Papá y mamá fallecieron y los herederos tienen un derecho con relación a que puede exigir de que si son 5 herederos, no se lleve uno nomás el 100%, porque todos tenemos derechos iguales. Eso es lo que le llaman a la parte forzosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que de ahí es lo que viene también la mala interpretación de muchas veces. Inclusive estos días a mí me consultaron, me dice que
me dice una señora que tiene acá cerca de mi casa y famoso eso es, ¿verdad? El marido tiene un hijo extramatrimonial que nació evidentemente fuera del matrimonio con ella porque es hijo de otra mamá. Se conoció con el señor, se casaron y actualmente ellos tienen dos hijos. Tiene una chica mayor de edad y tiene un menor de 3 años. Y el señor anda enfermito. Entonces, como la gente ahora está falleciendo mucho, me dice la señora que conoció un abogado y que el abogado le dijo que abra ya nomás la sucesión de su marido para que le pueda transferir ya nomás los bienes a los dos hijos matrimoniales para que después, en el hipotético caso que el señor muera, no venga el hijo extramatrimonial a reclamar nada con relación a los bienes, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque no se puede hacer una sucesión de una persona que está viva. Primero, ¿verdad? ¿Cómo vas a iniciar una sucesión sin un certificado de defunción? Pero imagínense a lo que los colegas también recurran, ¿verdad? Para sacar dinero, porque me dice ella que por la sucesión ella ya pagó 2 millones y que ahora ella está esperando la publicación de los edictos, ¿verdad? Y entonces no puede existir derechos mientras el titular sigue vivo. Lo que él puede hacer, él puede transferirle a sus hijos los bienes que tiene ahora sin ningún problema. Él es dueño único y absoluto de todos los bienes que tenga. Lo mismo sucede generalmente, y les digo con propiedad, de que generalmente cuando existe ya matrimonio, existe también la mala intención de que vamos a hacer ya nomás la partición porque después fulano va a aparecer si mamá o papá muere y fulano va a tener el mismo derecho. En realidad fulano no va a tener el mismo derecho como un hijo que es de mamá y de papá, ¿verdad? Pero sí, Juan va a tener algún derecho con relación a los bienes, pero cuando mamá o papá muera. Mientras mamá o papá viven, no existe bienes, no existe todavía herencia de por medio. Entonces, uno de los objetos también que no se va a poder realizar dentro de los actos jurídicos, por ejemplo, va a ser vender, comprar o transferir, por ejemplo, una herencia en futuro, ¿verdad? Porque no existe herencia en futuro mientras mamá o papá vive, ¿verdad? Entonces, muchas veces también caemos en ese error justamente por la situación que les digo, que cuando hay una sucesión no existe lo que es el testamento, existe una parte forzosa que los herederos forzosos pueden reclamar. Ahí no hay problema, pero mientras mamá y papá siguen vivos, no se puede. ¿Está bien? Profe, ahí mismo le quiero hacer una consulta. Digamos, en una ocasión, a ver, ya me refiero años a que un vecino nuestro, o sea que sus padres estaban vivos y le planteó digamos, una petición de herencia. Me estoy refiriendo ya hace como 25, 30 años atrás, ¿verdad? Cuando eso yo, por supuesto, no tenía conocimiento de ¿cómo se llama? De los conceptos legales. Pero eso no se puede dar, profesora, ¿verdad? Si los padres están vivos, no se puede hacer una petición de herencia. No se puede. Lo que se puede hacer es resguardar, como habíamos visto, con relación a las instituciones de inhabilitación o interdicción, pero cuando papá y mamá tienen algún problema ya. Eventual caso que tengan algún problema, Sí. pero están sanos, pues no se puede hacer nada. Si te quiere dar como anticipo de herencia, le da, y si no, jodete. Sí. Y muchas veces sucede eso, muchas veces la gente ya da ese anticipo de herencia, ¿verdad? Porque en nuestro país es muy poco utilizado lo que es el testamento, ¿verdad? Cosas que se pueden resolver por un testamento. Yo puedo decir para Felipe la casa, para Mario el auto y para María la quinta, ¿verdad? Pero no Lo que es... pasa es que nadie quiere anticipar a su muerte, pues, no hacer nada.
Así mismo. Profe, Como dijo la perdón, pasada, pero ahí te quiero hacer viene- una consulta, si Sí, es primero que me le vamos a permitís. escuchar a Romy y después le escuchamos a Carolina, ¿está bien? Profe, nuestra ley permite testar todo a una sola persona o hay un porcentaje X que la ley diga. Cuando existe un testamento, por ejemplo, es lo que existe también de por medio lo que es la herencia forzosa, ¿verdad? Entonces, si yo le dejo el 100% a Edgar, que no es mi hijo, nada mío, eh, los hijos pueden reclamar el 20% que es la herencia forzosa. El 80% va a quedar, pero ese 20% que le llaman una herencia forzosa a los hijos, ese 20% es lo que va a poder reclamar los hijos, ¿verdad? En el caso de que fuese el extraño, digámoslo, pero si es a los hijos, Puede reclamar ¿se puede igual testar porque todo o no? si todos tienen el mismo derecho, ¿verdad? Porque ustedes saben que en una cuestión de sucesión, el que tiene mayor derecho le va desplazando al otro. O sea, el hijo le desplaza a mamá y papá. Mamá y papá le desplaza a los hermanos. Y los hermanos ahí le desplazan a la esposa. Entonces, si hay hijos y la herencia quedó el 100% por un testamento, yo le dejé, de 5 hijos le dejé a uno solo el 100%, los 4 van a poder reclamar ese 20% de la totalidad. Y el 80 queda para el heredero, digamos. Sí, para quien fue El elegido. designado en el testamento. Pero, por ejemplo, Ya. si es único heredero hijo y existe después papá y papá y mamá no puede reclamar ese 20%, porque el hijo le desplaza luego a papá y mamá. Entiendo, profe, ¿Se entiendo. entiende hasta ahí? Bueno. Sí, Profe, esto entra dentro de lo que es el derecho sucesorio, ¿verdad, profesora? Sí, Esto me llama la atención lo que estás mencionando porque en un posgrado que hice estaban hablando colegas tuyos ya y mencionaba que nuestra ley es equitativa. Por ejemplo, no se puede dar en ningún caso, por ejemplo, el 100% a una persona y menos a una persona ajena a la familia, por ejemplo. 50% en cuanto a los cónyuges. sí. Si fallece En alguno de realidad el ellos, cónyuge no es lo heredero, porque el 50 es suyo, ¿verdad? sí, pero a lo que me refiero es 50 y 50%. Si fallece uno de ellos, 50 para la persona que vive y el resto se divide entre los hijos. Así tengo entendido, Entre los hijos cuando hay hijos. ¿verdad? En el caso que también el cónyuge Te escucho entra o él o la cuando es entra bienes, con cuando son bienes gananciales, entra solamente los hijos. Cuando son bienes propios, cónyuge y entra como un heredero más. Se cortó, Víctor, tú sí, o pero no el sé si cónyuge yo acaso nomás que no no te entra, escucho. profesora. ¿Cómo? estoy escuchando también a Edgar lo que está Sí. mencionando él, ¿verdad? Y aparte los demás compañeros, ¿verdad? Porque Vamos a es escucharle a Edgar, a importantísimo esto, Víctor y aunque después te pasamos. para mí es muy importante, aunque no toca mucho a lo que refiere nuestra materia, ¿verdad? Pero Sí. es muy importante y pregunté a un escribano el hecho de hacer un testamento por mis padres, que son personas ya de avanzada edad, y me dijo, tranquilo, me dice, porque la ley es porque los hermanos tienen igual derecho, no hace falta entre los hermanos, me estaba mencionando el escribano, y también otros colegas tuyos, abogados, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque cuando fallecen los padres, siempre comienza el problema por los bienes, ¿verdad? Yo me llevo bien con mis hermanos, gracias a Dios, pero de igual manera, por la experiencia misma que cuentan, ¿verdad? Siempre hay problemas cuando hay plata de por medio. Y eso, ¿verdad, profe? Profe, sobre el punto, justamente lo que está diciendo el compañero Víctor, ¿qué tanto se utiliza acá en Paraguay el testamento? Porque justamente la escribana le dice, no hace lo falta porque por la ley ya establece, no hace lo falta, pero
pero yo creo que es muy importante para evitar Compañera, todos esos compañera, conflictos la que se profesora hace ni 5 minutos dijo, en nuestro país no se estila mucho utilizar el testamento. O sea, no, Yo creo no que sé. una de las razones es Primero voy a elegir, bueno, no quiero que eso. Vamos a comenzar. yo creo que una de las razones es que Yo al latinoamericano no le gusta hablar de la muerte. Acá, por ejemplo, la gente te ofrece estas tierras que se van comprando ya antes o vas a comprar lo que son un ataúd, por ejemplo, y la gente no se cierra totalmente. Y otra de ellas es que para la realización de un testamento se exigen muchos requisitos, ¿verdad? Es un acto jurídico solemne, entonces por esa situación también muchas veces la gente evita nomás esa, y justamente también el escribano, ¿verdad? Que te dice, pero van a ver luego, la ley ya establece, ¿verdad? yo, Entonces, con relación a eso, ¿verdad? Habíamos dicho profesor, que el titular puede disponer en vida de sus bienes como mejor le parece, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se va a respetar un testamento si el papá de Víctor, si son, por ejemplo, dos hermanos y le quiere dejar el 100% a uno solo? Porque es un acto que él hizo vivo. Por otra razón, profesora, la ley le digo establece, una cosa, ¿sí? profesional, yo trabajé muchos años en distintas escribanías y lo que menos quieren hacer es un testamento. Lo que menos quieren hacer. Antes sí que había dos modalidades que se hacía el testamento abierto y el otro que era el cerrado y el holográfico, ¿verdad? Hasta ahora Bueno, son tres nomás, sí. sí, bueno, pero anteriormente habían menos requisitos, no había un registro de testamento ni nada. O sea que se hacía y quedaba en poder del escribano o en poder de alguna persona de confianza. Eso. Hoy día hay un registro de testamento en el registro público para inscribir eso. Pero como dice usted, profesora, nadie quiere hablar de la muerte. Nadie quiere hacer algo previo ya. Después, como tiene toda la razón usted y tiene, o sea, está todo el mundo están con ese tema. Como dijo también usted hace rato, hoy día la gente muere a mansalva y entonces uno también tiene que planificar por el hecho que después se crea una roncha entre los hijos. Y otra cosa que voy a terminar, le voy a preguntar, profesora. Usted dijo que la parte ganancial, o sea, estamos hablando de un contrato nupcial donde es mancomunión de bienes. Sí. A la esposa le corresponde, muere el marido, a la esposa le corresponde la mitad. Sí, no es herencia, Por la es otra mitad, suyo. No, ese es de ella, Sí, ese es de ella, sí. de la viuda, ¿verdad? Y por la otra mitad, decirlo así, ¿verdad? O sea, vienen los hijos y ella entra como una hijuela más, ¿verdad? Es así. Ella entra solamente como un hijo más cuando se trata de bienes propios. Sí, por eso. Es decir, bienes que él tuvo antes o Cuando ganó tienen una separaciones de bienes, herencia o tengo algo así. entendido. ¿Cómo? Sí, hay Cuando se tienen solamente, también separaciones de bienes, ¿verdad? sí, por ejemplo, sí, también. Por ejemplo, si son todos bienes gananciales, entra solamente los hijos porque el hijo le desplaza a la esposa en cuestiones de herencia. Hijo le desplaza a mamá y papá y así sucesivamente, ¿verdad? Si no hay hijo, entra mamá y papá. Si no hay mamá y papá, entran los hermanos, que son los herederos colaterales. Y si no hay hijos, papá y mamá, tampoco hermanos, ahí entra la esposa como heredera. ¿Está bien? Profesora, sí, está bien lo que usted dice, pero puedo hacerle una consulta y después ya no hablo más. Bueno, porque después le voy a ir yo tengo contestando un también caso. a Sixta y a Víctor que me enviaron por mensajito, estoy leyendo y les voy a contestar. Le vamos a escuchar a Edgar y después les contesto. Bueno, profesora, yo hace poco, yo pues trabajo en un staff de abogados y escribanos, ¿verdad? Y le hicieron una parte, o sea, le hicieron el juicio sucesorio eran dos personas.
O sea, la esposa y el hijo. Y en teoría, pues a la esposa le correspondía la mitad, ¿verdad? Sí. Y al salir el certificado de adjudicación sale en condominio, o sea que la mitad que se le adjudicaba al hijo, ¿verdad? Entonces le salió en condominio entre 25 y 25%. ¿A razón de qué podría ser eso, profesora? Y es una mala interpretación de la ley ya, a no ser de que haya sido un bien propio, que es diferente, ¿verdad? Ahí sí No, entra la esposa. compraron de casado. Por Y existe una mala... Y ustedes saben la esposa. Ustedes saben que esta cuestión, por ejemplo, inclusive a muchos abogados les cuesta, ¿verdad? Porque se van y cuando hay cuestiones sucesorias, generalmente los abogados nos sentamos a ver un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de llegar a un acuerdo? Mucho más cuando hay herederos extramatrimoniales o hijos que ya no son de papá y mamá, ¿verdad? Entonces, inclusive muchos abogados malinterpretan, ¿verdad? La esposa no es heredera cuando existen bienes gananciales. Lo que se hace es porque la esposa es llamada y es declarada heredera porque a la esposa tiene que hacer la partición. O sea, la esposa no sabe cuál del 50% es lo que le pertenece. Entonces, por eso se hace y por eso ella es parte de la sucesión. ¿Se entiende? Y justamente acá Sixta me pregunta, ¿verdad? ¿Se puede vender un inmueble sin abrir la sucesión? ¿Y qué es lo que se hace en una venta? La venta es una disposición, es un acto jurídico de disponer un bien a favor de otra persona, ¿verdad? Si la persona está muerta, ¿cómo va a poder disponer más de ese bien? ¿Quién es lo que va a firmar? Porque ustedes saben que cuando existe una venta de un inmueble, el código dice que se tiene que hacer por un instrumento público, ¿verdad? Entonces, ya no existe más. Por eso es que se abre la sucesión y lo que va a hacer es, si quiere vender, los herederos en nombre del titular lo van a vender, ¿verdad? Y también me pregunta, ¿se entendió ahí, sí está? Entonces, cuando existe bienes con un titular muerto, sí o sí se tiene que abrir la sucesión. ¿Es contrato Sí, privado? entiendo perfectamente. ¿Es Sí, contrato profe, entiendo privado? perfectamente. Si existe un contrato Sí, privado, igual se abre la sucesión. Por ejemplo, en el caso de que Pedro falleció y vos tenés un contrato privado de un inmueble que Pedro te vendió. Y los herederos abrieron la sucesión, son declarados noya y los herederos no te quieren más hacer esa cesión de derecho a favor tuyo. Y ahí vos te presentás en la sucesión y solicitas la obligación, cumplimiento de contrato y de la obligación de hacer escritura pública contra los herederos. Ahí recién... A ver, profesora, ¿puede aclarar un poco? Porque esa parte no entendí bien. Si existe un contrato privado, Sí, usted dice, ¿verdad? sí, Bueno, yo le comento, ¿verdad? De que, o sea, por lo menos a mí lo que me ocupo ver, existe el contrato privado, presentan eso en la sucesión y el juez homologa. Eso yo creo que o sea, va más por el criterio de los jueces. en realidad no se puede homologar porque el contrato privado, ustedes saben que no existe un registro en el... Pero es con Entonces, certificación. Es con certificación de ahí es firma. diferente, pero cuando existe un contrato privado sin certificación, en los No, en ese caso juicios, no. en los juicios se tiene que hacer un reconocimiento, ¿verdad? De la firma, ¿verdad? Ahí lo que yo he visto en cuando hay contratos privados, que es así, sin certificación, lo que hace el secretario, o sea, el juez, es llamarlos para que vengan a ratificar eso otra vez. No te entendí. Edgar, espera que le voy a explicar a los compañeros y después te vamos a dar otra vez, ¿está bien? Porque si no, no vamos a avanzar y ya va a ser casi las 8. Dale, profesora. Con relación a la pregunta de Víctor, me dice que voy así, a grandes rasgos le voy a explicar un poco lo que es un juicio sucesorio, ¿verdad? Ustedes lo tienen en la última, en el último año, en el quinto, ustedes tienen un derecho sucesorio y el último libro de lo que es el Código Civil también es exclusivamente el derecho sucesorio. Es un campo así súper extenso. Entonces,
La sucesión, lo que se hace es, existe bienes de por medio, existe algún derecho que el difunto deba a cobrar, ¿verdad? Generalmente sucede también, la gente solicita igual sucesión cuando se va a cobrar, por ejemplo, las indemnizaciones de IPS con relación a los aportes. Entonces se abre una sucesión, existe un tiempo de una publicación de un edicto en un diario. Existe también lo que son los herederos forzosos, cuando no, ahí estamos hablando cuando no existe el testamento, ¿verdad? Entonces se va a presentar la esposa y se va a presentar los hijos, porque así como les digo, ¿verdad? Los hijos tienen mayor derecho y si existen hijos, no existe derechos de papá, de mamá, ni de los hermanos del difunto, es decir, de los tíos, en este caso de los hijos del difunto, ¿verdad? Entonces, se presentan las personas con derecho a la sucesión, se publica el edicto, se corre vista a la fiscalía también y ahí después sale una sentencia declaratoria. Entonces, en la sentencia declaratoria va a decir que por el fallecimiento de Pedro Mendoza, son declarados herederos María de Mendoza, Juan Mendoza y Patricia Mendoza. 2 hijos y una esposa, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Ya existen herederos declarados por una sentencia. Es decir, el juez dice que por el fallecimiento de fulano ya son declarados estas 3 personas. Posteriormente, lo que se solicita lo que se hace es la denuncia de los bienes que tiene el difunto, ¿verdad? Entonces, Pedro tenía un vehículo, tenía una moto y tenía una casa. Si todos son bienes gananciales, la mitad de todo eso ya es parte de la esposa, ¿verdad? Entonces, si hay un acuerdo, no hay problema, el juez homologa el acuerdo y saca el certificado de adjudicación, así como estás diciendo, Víctor, ¿verdad? No existe acuerdo y el juez va a ir sacando, ¿verdad? Entonces, la mitad de ese 50 es 25-25 para cada hijo y sale un certificado de adjudicación. Ese certificado de adjudicación es lo que se inscribe en el registro y ahí se cambia la titularidad de lo que son, lo que es con relación a ese bien. ¿Está bien? Entonces, están los certificados de adjudicación para saber de los herederos. Entonces, los herederos sabemos con la sentencia aclaratoria. El certificado de adjudicación ya es la manera de hacer el traspaso, ya la última parte de la sucesión ya para saber a quién, por ejemplo, se le va a adjudicar cada bien, ¿verdad? Entonces, sí, cuando existen 2 propietarios en un mismo inmueble, es lo que dice el compañero que son declarados como para ambos, ¿verdad? O sea, hay una partición en ese sentido, ¿verdad? Con relación a lo que pregunta Teresa, ¿verdad? Si hay hijos, le corresponde algo a los hermanos, como le digo, ¿verdad? Los hijos desplazan a los hermanos del difunto, entonces no existe derechos de los hermanos mientras existan hijos. Si no existe uno, es lo que se va escalando. ¿Está bien hasta ahí? Se entiende, profe. Bueno, entonces, con relación al objeto que dice, el objeto no puede ser indeterminado o indeterminable. La determinación debe hacerse en cantidad y calidad. Con relación a eso, por ejemplo, también podemos poner como objeto, como ejemplo con relación a los actos jurídicos que se hacen con los granos de soja o de cualquier otro producto relativo a eso. Entonces, cuando se está adquiriendo, por ejemplo, granos de soja, se tiene que colocar cantidad y calidad, ¿verdad? Entonces, se tiene que colocar cuántos kilos son o cuántas hectáreas, la cosecha de cuántas hectáreas es para que se pueda determinar. Sin esa situación es imposible que se pueda hacer también, como se pueda estipular como objeto en el acto jurídico. Y
Por último, dice que no puede ser algo ilícito. Hace también referencia a la ilicitud del objeto de un acto cuando éste perjudique derechos de terceros. Y por último, el objeto o más bien el contenido de los actos jurídicos no deben ser contrarios a la moral, ¿verdad? Entonces, no se puede vender la virginidad, no se puede vender todas esas cuestiones, un acto sexual, porque van contrarios a la moral, ¿verdad? Entonces, la ley lo establece así, razón por la cual no se puede establecer actos jurídicos en ese sentido sobre esos actos porque son contrarios a la moral. ¿Se entiende hasta ahí? Oye, es un poco extenso. Sí, profe. El que calla otorga, profe. Se entiende, profesora, muchas gracias. Bueno, habíamos visto también ya, siguiendo un poco lo que es nuestro programa, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de la falta de los requisitos de la ley? ¿Cuál les parece que va a ser espérenme que le haga aceptar a un compañero y continuamos. Ahí está. Ahí. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de los requisitos de la ley? ¿Qué les parece que acarrea el acto jurídico, por ejemplo, que se hizo sobre un hecho o sobre un objeto imposible? Es nulo. La nulidad. Entonces dice, la inobservancia de esta regla causa la nulidad del acto. De igual modo, las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravengan lo dispuesto por el Código Civil. Cuando hablamos de cláusulas accesorias, habíamos visto que con relación, por ejemplo, al domicilio, con relación a la residencia, tiene que ser siempre un acto voluntario. Entonces, no puedo disponer en un testamento como una condición de que yo le voy a dejar la casa a Edith, pero con la condición de que tiene que vivir en tal casa o en tal lugar, ¿verdad? Entonces, porque la característica de la institución de lo que son los domicilios es que sean voluntarios, solamente con la excepción de los domicilios legales, es lo que existe una voluntad extrajudicial, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las consecuencias que puede acarrear el acto jurídico por el incumplimiento de lo que son los incisos del artículo 296, que son de los actos jurídicos, entonces lo que acarrea es la nulidad del acto en sí. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Y